Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Estamos listas y listos para dar inicio. Juvenil es, entre tonadas y tronidos, violencia, juventudes y expresión musical. ¿Cómo viven los jóvenes en contextos de violencia? Bueno, esto es el pan de cada día. Los datos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina sostienen que en esta región el 36.6% de los homicidios está concentrado en población joven. Y estos números aumentan en contextos como en El Salvador, mientras en un principio las agencias internacionales consideraron que este fenómeno podría subsanarse con políticas públicas. Algunos investigadores atendieron al llamado para comprender estas violencias en sus múltiples dimensiones y apuntar de qué maneras impactan en la vida cotidiana de los jóvenes. Esto generó un cambio en la percepción del fenómeno, pues ya no solo se trata de analizar los números, sino de conocer las voces, las experiencias de los jóvenes que habían pasado buena parte de su vida en contextos violentos. El día de hoy tenemos un gran invitado. Es el doctor Hugo César Moreno. Ha realizado desde hace algunas décadas trabajo con jóvenes cuyas vidas están permeadas por la inseguridad, la precarización y la violencia. Por ello, el día de hoy va a contarnos desde su experiencia cómo es que los jóvenes viven en estos contextos. Platiquemos un poquito de su trayectoria, esta semblanza curricular que siempre llena parte de nuestra experiencia laboral. Entre tonadas y tronidos, violencia, juventudes y expresión musical. Por Hugo César Moreno Hernández. Doctor en Ciencias Sociales y Políticas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas juveniles en México, El Salvador y Ecuador. Realizó una estancia postdoctoral en la ENA del 2013 al 2015. Entre sus publicaciones más recientes están, junto con Maritza Urteaga, Juventud, Trabajo y Narcotráfico. Inserción laboral de los jóvenes en organizaciones delincuenciales. 18 con una bala. I'm a son of a gun. Experiencia desde el interior de las pandillas transnacionales. Y Migrar como experiencia límite. Sujetos, cuerpos y fronteras del siglo XXI en movimiento. Ha publicado una docena de libros de narrativa, cuentos y novela, donde destacan Cuentos porno para apornar la semana, 7 puercos mal contado, Pornoteca y las novelas Güences y ella. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la UAP. Vamos a empezar la charla. El planteamiento es crítico porque definitivamente el crecimiento de la violencia, la normalización de la violencia en México, en América Latina, en nuestras sociedades, nos han permeado de maneras que, bueno, ahora ya no podemos decir inimaginables. Si todos estamos todo el tiempo oyendo balaceras y oyendo a unas, bueno, ya no es posible ir a bailar, ir a pasar un rico fin de semana sin que tengas un poco de miedo de quién entra y cómo entra, o de ver personas con metralletas en la cuadra donde vives. Es de verdad complicado y claro que tenemos que hablar de todo lo que rodea, de todo el contexto de las juventudes. La parte que tiene que ver con la música y que desde hace algunas décadas es un auge, hoy se manifiesta con corridos alterados y tumbados. Vamos a platicar esto porque es justo, yo creo que ya es más que la apología de la violencia. Vamos a platicar también de la influencia de la narcocultura. Antes se veía como, sí, el narco era un narquillo y ahora hasta hay aspiración a ser.
¿Qué pasa? ¿Qué nos lleva a mirar estos fenómenos como nuestra actual forma de vida? Definitivamente es importante tenerte aquí, doctor Hugo César Moreno, para tratar de platicarnos este fenómeno social y saber cómo podemos entender la violencia en México y en América Latina desde las juventudes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y muy contento de estar acá en Cuernavaca contigo para platicar sobre las juventudes. Pues yo tengo que decirle a nuestra querida audiencia que eres parte del comité que nos tiene pues trabajando muchísimo y también volviendo a mirar a esta parte, a este sector tan importante de la población, las juventudes. O sea, así es que muchísimas gracias por este trabajo y platiquemos entonces. ¿La violencia es la vida cotidiana de la juventud? Para muchos jóvenes sí, para jóvenes en condiciones ni siquiera de extrema pobreza, ¿no? Sino en condiciones de pobreza o de clase medieros o de colonias populares, es decir, ya no es un asunto muy específico de marginación, ¿no? O solamente en la marginación, sino de cómo se insertan, ¿no? O cómo se colocan los territorios en determinadas relaciones con la delincuencia organizada, sobre todo, que es la generadora de violencia, o la gran generadora de violencia. Pero no solamente es si está o no está en la colonia, sino es si vende o no vende en el lugar donde van a hacer fiesta, si vende o no vende en la escuela, si alrededor hay algún punto de venta, ¿no? O si es una ciudad de trasiego o de paso, si es una región de siembra o de producción primaria. Hay estudios que hablan de que el 85-90% de la población en México tiene algún tipo de relación con las organizaciones delincuenciales, y esto significa que estás en un ambiente propenso a la violencia. A esta violencia nos referimos, ¿no? Esta violencia homicida, esta violencia palpable, ¿no? Que, como decías hace un momento, tiene que ver con el observar armas de alto calibre, que no solamente que lo traigan un tipo con tejana, ¿no? En la clásica caricatura del narcotraficante, sino es que aparezcan militares en sus convoyes armados hasta los dientes con ominosas ametralladoras calibre 50 que están a punto de apuntarte, ¿no? Sí, Eso es también un ambiente de... van en las avenidas con la fusca bien puesta. A bayoneta calada. Bueno, todo eso también contribuye a la violencia palpable, ¿no? No solamente la sensación de violencia O de inseguridad. sino es pues la presencia de los cadáveres, ¿no? Entonces eso nos lleva a esto, cuando se habla de normalizar, precisamente es que se convierte en algo normal, ¿no? Lo normal es aquello que continuo, constante, que no tiene que ser legal o ilegal, ¿no? Sino que es lo que sucede y es como se dan las cosas. Y a lidiar con ella, ¿no? ¿Y cómo se lidia con ella? Los jóvenes siempre estarán pensándose, o desde una perspectiva, los estaremos pensando desde un eje de criminalización y un eje de creación, ¿no? Es decir, es un sujeto fácilmente criminalizable porque es un sujeto suculento para las organizaciones, pues sobre todo también hay que pensar a los jóvenes en términos jurídicos, y es muy distinto ser menor de edad, tener mayoría de edad, porque además esa es una relación distinta con la ley, y por eso son sujetos muy baratos y muy valiosos para las organizaciones delincuenciales, ¿no? No cuestan en términos económicos, y hay muchos. Además, hay muchos procesos para que se acerquen, ¿no? Los jóvenes no se acercan a estas organizaciones solamente por una búsqueda económica, ¿no? Tampoco es que sean reclutados de manera forzosa, si por eso entendemos el secuestro, ¿no? Hay datos de reclutamiento forzado,
pero en la mayoría de los jóvenes, y sobre todo menores de edad, se acercan buscando muchas cosas más que solamente un beneficio económico. ¿Buscando qué? Res- ¿Entretenimiento? ¿Buscando compañía? ¿Buscando aceptación? desde reconocimiento, respeto, poder, y claro, en ese momento vital en donde la posibilidad del desafío está presente siempre, ¿no? La posibilidad del juego, la posibilidad del despliegue energético, lo que tú quieras, eh, y no hay espacios adecuados donde los jóvenes decidan cómo desplegar todos estos asuntos, se los producen y o se los encuentran, ¿no? Y una parte es estar en una pandilla, también tiene ese tipo de rendimientos eh, emocionales, ¿no? Afectivos, y de poder encontrar esta posibilidad de desplegar eh, eh, frente a un desafío, frente a un, digamos, los jóvenes más privilegiados podrán hacer deporte extremo, los chicos que no tienen ¿Cascarear? eso, ajá, ¿Se van a cascarear? pues tendrán la oportunidad de sentir este riesgo a partir de una serie de labores que los ponen a ellos mismos, que eso mismo les da otro valor, ¿no? Porque venden su riesgo, ¿no? Venden su facilidad para arriesgarse. A ver, Doc, pero no tengo tan clara como la relación. Hay muchas formas de violencia. Podemos decir que son múltiples las violencias. Esto sucede en nuestros contextos latinoamericanos, sucede de muchas maneras. Impactan la vida de los jóvenes porque el narco los anda buscando, porque salen baratos para cumplir con sus objetivos de compra, vende, consume. Sí, en términos de la relación, cómo son un sector de la población que genera muchas ganancias, ¿no? En la búsqueda económica de estas organizaciones, y eso los coloca en el centro de las disputas por los territorios, por las rutas, por los mercados, y hay toda una escalafón, ¿no? Que se va formando a partir de esta participación. Ahora, no todos los jóvenes Caen. se enrolan en el narcotráfico, pero sí están cercanos o sí tienen relación con los consumos, ¿no? Los consumos de las sustancias. En las escuelas siempre habrá la posibilidad de tener, de conocer, ¿no? Quién vende, dónde se vende, por dónde no tienes que pasar porque ahí está la tienda o el punto de venta. Es decir, hay una relación con la sustancia también, o se consume, ¿no? O se sabe quién la consume. O sea, hay una relación con la sustancia que digamos que también los acerca a ese mundillo, ¿no? Y cada vez dependerá del tipo de mercado, ¿no? Que será más o menor violento, ¿no? Pero hay zonas que pueden estar muy territorializadas, por ejemplo, pensamos en Guadalajara, ¿no? Que está muy territorializada por el cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí sí ha habido claramente un proceso de territorialización del cártel, ¿no? De la ciudad, que incluso ha tenido un efecto de absorción y destrucción de pandillas, ¿no? Que tenían una cultura pandillera de corte angelino, o estos como Cholillo y demás. ¿No? Un claro ejemplo es este muchacho hip hopero, QBA, que era un muchacho que tenía cierto respeto y trayectoria en el hip hop, pero trabajaba para el cártel, ¿no? Y fue condenado por, que es el que, como dice en el argot de la delincuencia organizada, por haber pozoleado a los tres muchachos los tres muchachos estudiantes de cine que desaparecieron de repente, y él los disolvió en ácido, ¿no? Ese era su trabajo, y por lo cual le pagaban 3,000 pesos a la semana.
más o menos. Pero esto es impactante. Ujú. Esto entre el riesgo y entre ganarte una lana y esto como un sistema también. Esto es... el narco se convierte en una oferta Es de el- actividad, es- de trabajo. Es el quinto empleador No. del país. Quinto empleador del Quinto país, mayor empleador el del país. narcotráfico. Atrás de, no sé, creo que está Bimbo, están empresas. El narco es considerado, algunos estudios están haciendo algunas referencias estadísticas que, sí, alrededor, sería el quinto, ¿no? Pero ¿en qué los emplea? ¿En qué emplea a los jóvenes? En ser dealer, De todo, dependerá el territorio, ¿no? Pues vaya, no es lo mismo estar en un espacio rural donde la producción agrícola es lo importante, la sierra, sí. o el laboratorio, a estar en una ciudad en donde puede haber un mercado pequeño que hay que controlar, o en el trasiego hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces pueden ser desde recolectores de la goma, ¿no? Niños de 8 o 9 años que se recolectan la goma del opio, de la amapola, y ya tienen una relación, pero es una relación de campesino, ¿no? Es una relación rural, es una relación con la planta, recolectan la espuma como podrían recolectar el maíz, ¿no? Y después esa bolita la venden y eso llega a otro a otro intermediario que puede venderlo a un cártel, otro, etcétera. Llega a los laboratorios y después hay que llevarla, ¿no? O hay que venderla. En el centro del país no se consume tanta heroína, esto va más hacia Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa por ejemplo, con el fentanilo y las metanfetaminas, que son precursores químicos que vienen la vida de China? Entonces eso ya tenemos que ir a hacer los puertos entonces de ahí es una economía sumergida amplísima, ¿no? Que empleará, Claro, estaba diciendo, ¿no? y con muchas oportunidades. Y entonces va desde esto, pues, de lo productivo hasta ya lo operativo, ¿no? Que va a poder ser desde ser halcón o visor, estos muchachos que están observando, que tienen un radio, motocicletas, ahí para que vea quién pasa, ya sea de la policía, el ejército, los contrarios, ya si van subiendo a ser dealer, a vender a pequeñas cantidades, hasta convertirse en sicario, ¿no? A tener responsabilidades de transporte o de logística de transporte, es amplísimo. Nos podemos quedar en la parte operativa, que tendría que ver con defender territorios, mercados y rutas, ¿no? Y eso se hace complicado porque al defender el territorio, pues te pones más bravo para que no pasen o incluso matas para que no termine vendiendo el otro. Y esa situación es lo que pone la gravedad en la que está metido todo México y todo América con las guerras de estos grupos de narcotraficantes. Doctor, pero yo te quiero preguntar, hablar de este tema es muy importante porque no se habla. Y todos sabemos, y tú me estás diciendo, es el gran productor, es el gran reclutador de juventudes para todo este sistema y proceso. Entonces, ¿por qué o no los vemos? ¿Por qué no los controlamos? ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué es importante hablar de estas temáticas desde un enfoque de la juventud? Primero para entender que son un sector poblacional que moviliza también industria, este sistema, si le quieres poner así, lo que es la delincuencia organizada, que no solamente se refiere al narcotráfico, ¿no? Hay otra serie de delitos y las organizaciones se van diversificando también, entonces. Y que esa es la energía, ¿sí? Es la energía vital de estas organizaciones, y por eso tenemos ese número el grueso de los números de los asesinados son jóvenes, ¿no? Si ves las estadísticas, es en el rango entre 24 a 29
¿no? O un poquito más abajo, pero ahí está el grueso de los muertos desde el 2009, ¿no? 2008, 2009, cuando todos sabemos esta triste guerra contra el narcotráfico. Sí. Ahí empezaron a subir los números. Una relación también binacional, ¿no? Con Estados Unidos, el gran consumidor, que va tratando de cerrarlas, no hace ningún trabajo para mejorar el consumo de las sustancias, ¿no? ¿Qué significa mejorar el consumo de las sustancias? Sería descriminalizarlas, ¿no? Y aprender a consumir las sustancias, y hacer mercados legales y legítimos, espacios legales y legítimos de consumo. Pero bueno, la política ha sido la prohibición, y cada vez se tratar de cerrar más las fronteras, hacer más complicado el trasiego hacia Estados Unidos, lo que va haciendo que mantener las rutas y los territorios pues sea vital para poder seguir en el negocio. Pues es que parece un juego de esos que te mantienen tan entretenido por las restricciones y por dónde me lo brinco, que es el desastre que tenemos de violencia y que claro que afecta fuertemente a las juventudes. Claro que es tristísimo saber que entre 24 y 29 años son el mayor número de asesinatos. Esto es terrible y esto es parte de las juventudes. Claro que tenemos que observar, que hablar desde este enfoque en donde ponemos como centro esta importante etapa de la vida. Hacemos una pausita y es musical. Yo quiero saber un poquito más del corrido alterado y el tumbado. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Corridos alterados y los tumbados. ¿Es la moda? La moda cambia. Si yo me imagino a las juventudes de los 80s, claro que esos copetazos y tal, y ahora, y ahí no era tan visto las camisas de rayas y las botas, y ahora sí, ahora es la moda. Vamos a seguir disfrutando de las juventudes, y qué bueno que estás con nosotros, doctor Hugo César Moreno. Estas juventudes cantan, bailan, y ahora esto es lo que rifa. Sí, bueno, el corrido alterado, o lo que se conoce como corrido alterado, tiene ya un tiempo, y es un corrido, tiene la forma clásica de un corrido, incluso la lírica es más o menos clásica, hace referencia más explícita a la violencia, ¿no? de las organizaciones, pero bueno, el corrido relacionado con el trabajo del narcotráfico, sobre todo, tiene su tiempo, ¿no? Los Tigres del Norte tienen una Claro. muy clásica, ¿no? Salieron Y de San quizás sería Isidro. podríamos pensar que sería la primera épica, ¿no? El corrido es épico, habla sobre una épica de un personaje. El corrido tumbado es una cosa muy distinta, y podríamos pensar que es la nueva aportación musical de las hibridaciones culturales que suceden en una ciudad como Los Ángeles, por ejemplo. Mezclan sonidos de clásicos del corrido clásico sonorense, ¿no? Con acercamientos hacia el reggaetón, el hip hop, el trap, muy suaves, pero todo con elementos, con cuerda, ¿no? Con música, son ejecutantes. Y las primeras líricas, ¿no? Por ejemplo, de Natanael Cano y de algunos que podría ser considerado el precursor del género, tenían una búsqueda también por hacer una apologética de la vida, de una vida dedicada a la delincuencia organizada, ¿no? O sea, te están narrando la vida de la delincuencia organizada y aquí mezclada, fusionada. Ajá, no, pero el corrido es más narrativo, una épica, y el corrido tumbado tiene mucho más cercano en su estética lírica al hip hop o al reggaetón, ¿no? O sea, es en primera persona, yo soy, ¿no? En el corrido alterado empieza a pasar ese fenómeno con algunas canciones en donde es en primera persona, o sea, ya no es la épica de un personaje, sino es el yo voy, el comando, ¿no? Lo interesante de esto es que
lo que se asociaba mucho como música de estas épicas y de estas apologéticas a la vida en las organizaciones delincuenciales, se asociaba a esta música del regional mexicano, ¿no? Pero hoy podemos ver estas líricas en el reggaetón, en el hip hop, en el trap, ¿no? En estos ritmos contemporáneos que, por ejemplo, ya se les conoce como el reggaetón bélico, ¿no? El trap bélico, porque habla de la realidad de los muchachos en esta sociedad, donde su vida siempre está en peligro, ¿no? O siempre la muerte está cercana, ¿no? La muerte siempre está o en la próxima esquina o en la casa o donde fuera, ¿no? Siempre al filo de la navaja. Y lo interesante es, si tú escuchas las entregas más recientes de un personaje como Peso Pluma, su lírica ya cambió, ¿no? Su lírica se hace un poco más romántica, ¿no? Es decir, más pop. Más popereando. Porque, bueno, ya tiene que llegar a un público distinto, más amplio. Aunque pero desplazó, Peso Pluma desplazó a Bad Bunny en Spotify, ¿no? Como más escuchado. Así es. Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Es la juventud la que prefirió bajarle del hip hop al pop? Esa mezcla, ¿quién la determina? No, bueno, esa la determina el mercado, ¿no? Es decir, la posibilidad de ser más, cuando digo pop es cómo se suaviza, ¿no? Un género, que puede ser el hip hop, se va suavizando en términos de su lírica, incluso de su rítmica, ¿no? Ya no es tan fuerte, ya los beats pueden ser más sencillos. Eso ¿no? hablando de las armonías, eso hablando de la música. Y las líricas, pues ya van a hablar de cosas más genéricas, ¿no? Se quitan más balas digeribles. por abrazos. Ajá, digamos, se hace más digerible para cualquiera. Lo que está pasando en los movimientos, porque además el gran problema que se reacciona siempre así es tratar de prohibir. Tratar de prohibir, se criminaliza. Pues no es que salga peor, es una expresión cultural no debe ser prohibida, ¿no? Una expresión cultural no es, no motiva, no lleva al acto, es como, y eso se ha visto desde siempre, ¿no? Desde que se quiso prohibir el cómic de terror porque se decía que eso llevaba a ciertas actitudes violentas de los jóvenes, los videojuegos, el heavy metal, ¿no? Marilyn Manson, GTA, ¿no? Todo este tipo de expresiones culturales, ¿no? De producciones culturales, en donde dicen, bueno, esto es como si le pusiéramos una pistola a los muchachos, y no es cierto, ¿no? No es cierto. Claro que no, ninguna expresión cultural, o sea, nada Salinger no obligó a que mataran a John Lennon, ¿no? Es tomar el efecto por la causa, por decirlo de una manera. Lo que vemos con estas expresiones, o sea, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué estos ritmos que parece que son tan distantes? Bueno, el trap, el reggaetón y hip hop no son muy distantes en términos incluso de su genealogía, pero sí del regional mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estos jóvenes, de repente, sus producciones culturales se refieren a lo mismo? ¿Por qué? Porque nos están haciendo un diagnóstico sobre su realidad, ¿no? Y nos están diciendo, estamos compitiendo y es vida o muerte, y lo que impera es el narco. Esto es lo que pasa en mi vida, esto es lo que pasa en mi colonia, esto es lo que pasa en mi calle. O sea, ¿están contando su realidad? Por supuesto, es un dibujo, ¿no? Multidimensional de su realidad, de su cotidianidad, ¿no? De la sociedad, y nos habla de nuestra sociedad. Entonces, tratar de prohibir eso es tratar de prohibir, es sacarnos los ojos. Si de por sí ya nos hemos volteado la cara, sacarnos los ojos a partir de evitar las producciones culturales y no entenderlas, ¿no? Y si bien en esta tanta muerte de muchachos puede llevarnos a pensar en que el concepto de juvenicidio, o la noción de juvenicidio tiene evidencias para usarla, la eliminación de expresiones culturales juveniles me parece que es un verdadero juvenicidio, ¿no? Es matar a la juventud por su producción, a través de sus producciones, negarle su capacidad de diagnosticarnos, ¿no? De diagnosticarnos a través de sus producciones culturales,
y eliminarlas, ¿no? Totalmente. Doctor Hugo César Moreno, esto tiene que ver con un término que tú utilizas mucho en tus textos, desciudadanización. Sí, la desciudadanización es la eliminación de los derechos políticos de cualquier sujeto, y al quitarle los derechos políticos, pues se eliminan todos los otros derechos posibles que puedan tener los derechos humanos, ¿no? Los derechos culturales, todos los otros derechos, porque si no puedes exigirlos, porque no tienes voz, porque no te puedes reunir con otros, porque no tienes expresión, entonces no puedes. No eres ciudadano. No puedes, no eres ciudadano, y eso te hace un objeto, ¿no? Te cosifica, ¿no? De tal manera que tu vida puede ser eliminada sin cometer delito. Es decir, te pueden matar, no, ni siquiera podríamos utilizar el término asesinar porque ese ya tiene una carga incluso moral, ¿no? Te pueden matar sin que se cometa un delito. O sea, con las bajas colaterales. No, pensemos en la migración, ¿no? Donde se puede ver muy claramente cómo un sujeto que cruza una frontera por por el hecho de cruzarla de manera irregular pierde todos sus derechos políticos. Y entonces, y sobre todo con las legislaciones antimigrantes, se convierte en un delincuente por el simple hecho de haber cruzado una frontera. Ilegal, ¿no? O sea, esta idea de ilegal es que está fuera de la ley, y al estar fuera de la ley, el simple hecho de no haber nacido en ese territorio ya lo convierte en un delincuente, y puede pasar hasta 6, 12 meses en un centro de detención, ¿no? Eso en esos términos. Lo que va a pasar en términos ya con los ciudadanos propios, ¿no? de un territorio es la sensación de que hay algo incorregible en ciertos sujetos y que no basta con aplicarles el derecho que se le aplica a cualquier ciudadano, sino que hay que aplicarles un derecho especial, y es un derecho del enemigo, ¿no? O sea, voy a tratar a estos incorregibles como enemigos, y esto significa que no van a tener derechos completos, derechos ciudadanos amplios. Entonces las penas van a ser distintas, van a ser más altas, dependiendo de lo que se esté buscando. Por ejemplo, la delincuencia organizada, ¿no? La ley para perseguir la delincuencia organizada tiene establece y establecía, por ejemplo, la posibilidad del arraigo, ¿no? Que eran de 90 hasta 180, incluso podía ser hasta un año en estar en arraigo, que es no estar ni en la cárcel, ni en un proceso, sino en un estado de indeterminación jurídica que no sabes qué pasa contigo. Esa es la desciudadanización como yo la he conceptualizado. Y cuando tú tratas a los sujetos que van muriendo, a los jóvenes que han muerto como puros datos, y con la presunción de que todo joven que es asesinado por las balas de policías o de contrarios o del ejército es porque en algo andaban, ¿no? Ese clásico de lo mataron por algo, que es lo que quisieron hacer con estos muchachos. Bueno, han querido hacer muchas veces cada que cometen un error terrible al matar a una persona inocente, a un joven inocente. Pues bueno, es joven, ¿no? A lo mejor hasta es moreno, ¿no? Es joven, moreno, y en una calle donde no debía estar, en algo andaba. Y entonces eso significa que no tiene derecho a que su crimen sea sancionado, sea investigado, sea llevado a la luz. Pero el asunto y lo más terrible de todo es que no importa si era un delincuente, ¿no? No importa si participaba en la delincuencia organizada. Es un ciudadano y tiene el derecho de que su asesinato se esclarezca, ¿no? Claro. Pero ahí, como es un desecho, pues, ese también es un proceso de ciudadanización. Claro, también con esto nos quitamos la ciudadanía y los derechos que ella incluye. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Doctor, ayúdanos a imaginar. Vamos a evocar algunas imágenes asociadas con la relación juventud y violencia a lo largo del tiempo. ¿Cómo me imagino? La imaginación ahorita, bueno, esa ya está, pero sí, a toda velocidad. Pero ¿cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? Pues mira, vamos
pensemos en este siglo, ¿no? Y pensemos en la juventud ya como fenómeno social claro y bullante y vital y tangible que podría ser después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los mercados específicos para jóvenes, con la escolarización ampliada, en donde aparece ya este sujeto, ¿no? Que es algo que no se esperaba, ¿no? La juventud es un efecto no esperado de los procesos de modernización, ¿no? Y pensemos en el 68, ¿no? La relación de los jóvenes con la violencia tiene que ver con lo político, con la búsqueda de la transformación política, con el ideal, ¿no? Con la utopía, y a partir de ahí va también el 68 es un punto de inflexión, porque también ahí viene ya el desencanto, ¿no? Ya pasó Cuba, ya pasó China, ya pasó todo este proceso, y a partir del 68 vienen procesos de desencanto respecto a lo político y la posibilidad de la revolución política y la violencia asociada a la transformación política. Porque también viene un proceso de donde la educación ya va a dejar de tener la posibilidad de permitir la movilidad social, ¿no? Entonces hay una serie de desencantos a partir de este punto de inflexión del 68 que van cuajando, por ejemplo, en los 80, en donde también aparecen espacios que, si bien ya siempre han estado por ahí, ¿no? Se amplifican, ¿no? Y la calle se va a convertir en un espacio de socialidad, de territorialización de los jóvenes, que la van a ocupar ante la ausencia de espacios donde ellos puedan producir sus formas de estar juntos, ¿no? Entonces la calle se convierte y aparecen las pandillas que o sea, siempre vamos a pensar en la juventud, o la investigación de juventud va a aparecer precisamente en estas circunstancias de efervescencia que son incendiarias, ¿no? Que son hiperviolentas, ya sea el 68, ya sean las batallas campales de pandilleros en los 80, ¿no? Pero ahora ya no hay pandillas. Sí hay pandillas, pero no, es que son procesos históricos muy complejos, ¿no? Porque los 80 también va a ser el momento en donde la migración ya no va a ser solamente hacia la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, Nesa, Iztapalapa, todas estas partes de la Ciudad de México, o los márgenes también de las ciudades grandes, van recibiendo migrantes internos, y de ahí van surgiendo todos estos jóvenes que no tienen mucha posibilidad de ir a la escuela, los padres trabajan todo el tiempo, ¿no? Y por eso la calle se convierte en el espacio de socialidad. Exacto, en el club. Y ahí aparecen ese tipo de pandillas, pero después viene un proceso de migración hacia Estados Unidos, en los 80, donde si bien desde, bueno, es muy largo, pero si bien desde el programa Bracero, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, en los 60, continúa, pero esta forma mucho más masiva, ¿no? En los 80 donde arrecia. Y también eso va a alimentar otra serie de formas pandilleras, en Los Ángeles sobre todo, que van a regresar y van a tener otra forma de hacer pandilla, ¿no? Y van a aparecer clicas y dependerá de los territorios, ¿no? En Puebla hay pandilla, por ejemplo, hay una pandilla grande que se llama GEM 26. En la Ciudad de México, en algunas alcaldías vas a encontrar muchísimas pandillas. En Guanajuato hay un asunto de pandillas muy amplio. ¿Pero ahí son pandillas o son cárteles? No, pandillas. Es diferente. Muy diferente. No, muy diferente. ¿Una pandilla qué es? Una pandilla es una agregación de jóvenes que se identifican a partir de ese estar juntos, de darse un nombre, y muchas veces aparecen como una búsqueda defensiva, ¿no? Frente a otros grupos o frente a la calle, y va a ser muy territorial. La pandilla tradicional es de esquina, ¿no? Hay un clásico, ¿no? La sociedad de las esquinas. Sí. Esa bolita, ¿no? Ajá. Y se refería a un grupo de amigos en esquina. Y ahí hacen su territorio, y se puede poner el nombre
puede ser que se pongan el nombre del barrio o el barrio se reconozca como el de ellos, pero va a ser pequeño. Hasta que de repente pueden aparecer como una especie de federación de pandillas, es decir, que va a reunir a varias pandillas bajo un nombre. Esto es muy fácil esto sucede más con la cultura ganguera, ¿no, Angelina? Porque son las clicas, serían los grupos pequeños, y el barrio es el total de la pandilla. Así se va generando y puedes encontrar, pero lo que las vertebra es estar juntos, es encontrar una pertenencia, esa posibilidad de ser respetado y de tener un poder dentro del entorno. Un cártel es sobre todo una empresa con metas económicas. Es una organización que busca, en principio es una organización, las pandillas no son una organización, ¿no? Aunque sea ilegal, es una organización. Es que las pandillas no son ilegales. Los cárteles... es que lo que es ilegal se va ilegalizando, ¿no? Porque no puedes ilegalizar la reunión, ¿no? Eso sería también parte del proceso de ciudadanización. Lo que se ilegaliza son las actividades. Las pandillas cometen delitos, sí, pero no es su objetivo. Su objetivo principal, porque el delito además es menor, no generan ganancias, ¿no? El cártel está dedicado a generar ganancias. Para generar ganancias, pues puede buscar un negocio específico y controlar un territorio y la producción de eso, que sería pues lo que hacen los cárteles de la droga, ¿no? Pero entonces, también lo hace el cártel inmobiliario, por ejemplo, controlar una serie de procesos y poder manipular el mercado. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de subir y bajar los precios, ¿no? Y bueno, esa sería la principal diferencia, ¿no? Bien, vamos a cerrar pensando otra vez en los encuentros de las juventudes, escuchando corridos tumbados. En la organización de pandilla o en otro tipo de organizaciones, siguen escuchando rap, el hip hop está transformado, lo hemos platicado un poquito, pero ahora es esta, había características, pensar en los 60, a todos nos hace pensar en una época de música, de vestimenta, los 80 de la misma manera. Hoy tenemos ya una clasificación, una imagen asociada con los cambios y con estas propuestas musicales. Sí, por supuesto. ¿Te refieres como una estética? Sí. Sí, y esa estética es del hip hop. Desde los 70, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando hasta los 80 y cómo se ha ido fusionando con el reggaetón, con el trap. Y entonces, ¿qué es lo que hace también muy diferente y muy digerible del corrido tumbado a las generaciones más jóvenes? Es el estilo. Entonces tú los ves con una gorra de béisbol, con una chamarra de moda, más parecido, unos tenis. Es decir, la estética es muy cercana a los reggaetoneros o a los hip hoperos, ¿no? Es muy urbana, ¿no? A la moda urbana, como se le conoce. Cantando con un requinto, con cuerdas, con ese tipo de elementos que ha llevado al regional mexicano a hacer una fusión con el hip hop o con este ethos, ¿no? Más que los rítmicos, como con el ethos. Y es fascinante porque es la primera vez que el regional mexicano sale del gusto de los mexicanos. Y yo con esto te agradezco profundamente, doctor Hugo César Moreno, estar con nosotros, invitarnos a pensar y a conocer mucho más de esto que es la vida, que es el contexto de las juventudes y entre tronadas y tronidos, violencia, expresión musical. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.